El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Noches a nuestros queridos oyentes de nuestro programa habitual Razones para la Fe, ahora martes, miércoles y jueves de 8 a 8 y media de la noche. Una vez más tengo que explicarles que estoy abriendo el programa porque me encuentro lamentablemente solo una vez más. Mi esposa no me pudo acompañar hoy porque está con algunos quebrantos de salud, sobre todo que no tiene voz una vez más, y por eso he tenido que hacerme cargo hoy del programa solamente yo. Espero que eso no ahuyente a nuestros oyentes, sino que logre de todos modos mantener su interés y su atención en los temas que estaremos tratando en el curso de esta semana. Estos 3 días vamos a estar tratando algunos temas relacionados con las responsabilidades públicas del cristiano, sobre todo ahora que vamos a entrar al mes de octubre, donde tenemos nuevamente elecciones en nuestro país, y entonces vamos a hablar un poquito de estos temas que a veces generan ciertos malentendidos en las responsabilidades que los cristianos tenemos en todos estos asuntos, en determinar hasta dónde nos involucramos, en qué momento nos debemos detener, cuáles son los principios bíblicos que guían la participación del cristiano en la vida civil, en la vida pública, y no solamente en lo que tiene que ver con nuestros templos y la práctica de nuestra fe y nuestros ministerios en el ámbito estrictamente religioso. Bueno, antes de entrar en el primer tema que quiero compartir con ustedes, que es para encuadrar todos los demás temas que vamos a estar tratando en el día de mañana miércoles y el cierre en el día jueves, quiero recordarles que ya tuvimos nuestra conferencia sobre la evolución y la confiabilidad de las Escrituras el sábado pasado en las instalaciones o en el auditorio principal de la iglesia Casa sobre la Roca. Hubo una buena asistencia y creo que hubo una buena acogida y muy buena recepción y comentarios por parte de todos los asistentes. Así que vamos a anunciar únicamente el primer Congreso Nacional de Apologética para la Iglesia Hispana, que es el nombre preciso que recibe el evento que tendrá lugar en próximos días, concretamente el sábado 10 de octubre en la ciudad de New Jersey. Lo anunciamos aquí porque sabemos que hay personas que nos escuchan en otros lugares del mundo y algunos en la parte norte de la costa este de los Estados Unidos, o que tienen amigos, familiares allí a los que les pueden informar que estaremos allí durante todo el día, 4 conferencistas compartiendo una gama muy interesante de temas apologéticos. Por la parte hispana estaremos el doctor Antonio Cruz de España, Juan Valdés, el pastor Juan Valdés de Estados Unidos, que además es de ascendencia cubana, y por eso estará también con nosotros en la parte hispana, y este es el suscrito que les habla para cerrar el grupo de conferencistas hispanos. Dentro de los conferencistas angloparlantes estarán Rey Siervo y Juan Valdés, que se desempeñará como conferencista en ambos idiomas. Entonces los esperamos a todos en esta oportunidad. Muy bien, ahora sí demos entrada al tema principal, al tema que abarca los que estaremos tratando mañana y pasado mañana, que es el cristiano y la política. Yo sé que nuestros oyentes tal vez recuerden que ya tratamos un programa de esto en nuestro anterior formato de 1 hora,
Pero vamos a repasar en este poco menos de media hora algunas cosas que debemos tener en cuenta en cuanto a la participación del cristiano en la política y en nuestro lema que nos parece muy acertado de cristianizar la política pero sin politizar el cristianismo. Comencemos por decir que la relación entre el cristianismo y la política ha sido siempre muy polémica. Hay algunos cristianos que la condenan a ultranza, no participan en ella y consideran todo lo que tenga que ver con la política como una traición al Evangelio. Mientras que otros cristianos se dejan seducir de lleno por ella, se involucran en la política muchas veces de maneras equivocadas y comprometen de ese modo el buen nombre y la integridad de la Iglesia como institución. Y hay que decir que la Biblia no aprueba ninguna de estas dos posturas porque son extremas, y los extremos, como dice la sabiduría popular, son viciosos y como tal no forman parte de la práctica cristiana. Más bien, lo que la Biblia hace es exhortarnos a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como lo dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 21. Sin embargo, aún este versículo que parece tan claro es malinterpretado por quienes piensan equivocadamente que este versículo es una autorización para dividir la realidad en un ámbito secular y otro religioso, sin que tengan relación entre sí y cada uno con reglas de juego diferentes. Así, para algunos la ética cristiana bíblica se aplicaría en el ámbito religioso, pero cuando nos trasladamos al ámbito de la vida secular y política, tal vez muchos cristianos sienten que pueden aplicar la antiética de Maquiavelo, de que el fin justifica los medios, y esa es una mala interpretación de este pasaje. Pero sea como fuere, y señalando estos malentendidos e inconsistencias, debemos reconocer que las prevenciones de los cristianos hacia la política no carecen de ningún modo de fundamento. El sociólogo alemán Max Weber, se refirió a estos asuntos y nos recordó lo siguiente que voy a leer de manera textual. Él dijo: los cristianos primitivos sabían que el mundo estaba regido por demonios y que quien se mete en política firma un pacto con los poderes diabólicos, y sabe que para sus acciones no es verdad que del bien solo salga el bien y del mal siempre el mal solamente, sino todo lo contrario. Entonces, creo que aquí Max Weber nos está advirtiendo de manera clara sobre los peligros de la política. En efecto, si lo pensamos bien a la luz de la Biblia, en la caída el ser humano le cedió su lugar de gobierno, su lugar de dominio en el mundo, de tal modo a el príncipe de este siglo, que bien dice la palabra que es él, Satanás y sus demonios, quienes han llegado a ejercer un dominio, digamos que de hecho, no en derecho, pero sí de hecho en el mundo. Es decir, no tiene ningún título de propiedad sobre el mundo Satanás, pero ha pescado en río revuelto y ha logrado ejercer un dominio generalizado en el mundo para que se justifique que la Biblia lo llama el Dios de este siglo y el príncipe de este mundo. Ese es un dominio de hecho y como tal no podemos sencillamente ignorarlo. Es una realidad que no podemos pasar por alto. Y esto explica por qué, por ejemplo, Satanás, cuando estaba tentando al Señor Jesucristo en el desierto, con el poder político lo tentó. Recordémoslo, él lo tentó con entregarle el poder político sobre todos los reinos del mundo. Estas son las palabras que Satanás dirigió al Señor en el desierto. Sobre estos reinos y todo su esplendor te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Y vemos que el Señor enseguida no desmintió esta afirmación de Satanás. O sea que en algún sentido él sí tiene el dominio de hecho sobre la política y sobre los reinos de este mundo. La política es entonces un campo en que Satanás está ejerciendo desde entonces un generalizado dominio a través de los gobernantes humanos, que terminan lamentablemente sirviendo a sus intereses. Pero fue justamente un gobernante como Poncio Pilato, a quien el Señor le recordó, le indicó cuál era la fuente verdadera de la autoridad que él ejercía.
se lo recordó con estas palabras, le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Es decir, que Dios sigue teniendo la sartén por el mango. Dios, a pesar del dominio que Satanás ejerce, Él no se ha desentendido de su dominio sobre el mundo. Dios tolera temporalmente que Satanás ejerza de manera indefinida un dominio directo sobre la política humana, pero eso no significa que Él ha renunciado a su sabio y a su sutil gobierno sobre la política. Él sigue ejerciéndolo eficazmente tras bambalinas, y se sirve incluso de Satanás y de sus fichas humanas para el cumplimiento de sus propósitos soberanos. Y es debido a estos factores que estamos señalando y que pues se pueden derivar de la misma Biblia, que la política es una actividad difícil, por supuesto. Es una actividad difícil, pero no imposible de ejercer para un cristiano. Es un campo minado para quienes no están bien preparados para hacerlo, pero para quien sabe caminar en este campo minado, es un llamado que muchos cristianos pueden tener en sus vidas. Así que no podemos marginarnos de la política a pesar de los peligros que puedan rodearlos, que puedan rodearla, que debemos reconocer y debemos tener siempre presentes e identificar para poder evitar las minas de este campo minado que es la política para los cristianos. Con todo y ello, con todo lo que hemos dicho, esto es algo coyuntural. Esto no es que la política tiene esta condición de manera natural, no. Fue por causa de la caída que la política terminó siendo un campo de dominio de Satanás. Pero la política no es de ningún modo un mal necesario, como lo vemos a veces, del cual los cristianos debemos sustraernos, evadiendo así nuestros deberes civiles ante Dios, sino que, por el contrario, la política es una actividad que los cristianos debemos estar en condiciones de redimir mediante un correcto ejercicio de nuestra responsabilidad ciudadana y, en el caso de que poseamos incluso una vocación política, que no es algo malo, es algo bueno, es el llamado de Dios, es el ministerio de algunos creyentes, tal vez no muchos, pero los que lo tienen que ejercerlo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y les decía que en el caso de que un cristiano posea una vocación política, debe ejercerla, no puede sacarle el cuerpo, pero debe hacerlo con una actitud más bien de estadista, que con la actitud típica de los políticos. Es decir, un estadista es un verdadero servidor público, y para eso hay que seguir el ejemplo y el modelo bíblico. El Señor nos dio el modelo para el ejercicio de la política de manera particular en Mateo, capítulo 20, versículo 26 al 28, donde el Señor nos da la siguiente instrucción: el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. Allí lo tienen. Esa es la actitud del estadista, la de un servidor auténtico, servidor público, al servicio de la sociedad y no al servicio de sus propios intereses, que es lo que sucede con el político típico y tradicional. Como podemos ver en todo lo que vengo diciendo, marginarse de manera absoluta de la política no es sabio para el cristiano. Debemos recordar también lo dicho por un pensador griego de la antigüedad, que aunque no esté en la Biblia, es muy compatible con lo que la Biblia nos dice acerca de estos temas. Epícteto dijo: el hombre sabio no debe abstenerse de participar en el gobierno del Estado, pues es un delito renunciar a ser útil a los necesitados y una cobardía ceder el paso a los indignos. Como quien dice, en la política la Iglesia puede estar cometiendo de manera masiva el pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, la diferencia entre un inconverso y un cristiano en un alto cargo de gobierno es la misma que existe entre el político tradicional y el estadista. Y aquí recuerdo la distinción entre ambos que hizo James Freeman Clarke. Él lo dijo de esta manera puntual: un político piensa en las próximas elecciones, un estadista piensa en la próxima generación.
Creo que eso marca también una diferencia entre lo que es un estadista auténtico, alguien que asume la política con responsabilidad, como debemos hacerlo los cristianos, y el político tradicional del mundo que siempre está viendo cómo se atornilla y se perpetúa en el gobierno para servir a sus propios intereses. De todo esto se deduce que un cristiano con vocación política debe hacer presencia en la política, para conquistar con las armas de Dios esa fortaleza del enemigo que él considera equivocadamente como inexpugnable. Bueno, pero sin llegar tan lejos, el cristiano que no ejerce cargos de gobierno, no tiene un llamado para la política, no está exento de asumir sus responsabilidades al respecto. El cristiano raso también tiene una responsabilidad política, a la cual hace alusión el teólogo alemán Helmut Gottwitzer con estas palabras. Él dice, y escuchen muy bien todos los que están sintonizados, acompañar los sucesos políticos atentamente, en oración, con pensamiento activo y consejo, formando juicios y actuando, es una parte inviolable de la vocación de ser discípulos en este mundo. Primera responsabilidad de los cristianos, informarnos, estar al tanto, reflexionar para que nuestras acciones sean acciones basadas en convicciones y en reflexiones previas maduras y no impulsos de momento. En otras palabras, la responsabilidad ciudadana del creyente riñe con esa actitud apolítica que muchas veces se predica y se practica en muchas iglesias. Si bien es cierto que el cristiano debe estar advertido de las ambigüedades de la política y la manera en que puede prestarse a la promoción de los intereses del diablo en el mundo, eso ya lo hemos dicho. Eso no significa que el cristiano tenga que emprender la retirada de manera culpable de este aspecto legítimo de la actividad humana para dejárselo servido en bandeja de plata al adversario, para nuestro propio perjuicio, porque nosotros seremos perjudicados de ese abandono culpable, de dejarle este espacio sin presentarle resistencia al diablo para que él lo termine copando cada vez más. Y entre otras cosas, esto es así porque la política no es mala en sí misma. De hecho, la misma noción de reino que evocamos tanto los cristianos, el reino de Dios, cuando hablamos de la palabra reino, estamos haciendo referencia a una noción política, y Cristo ostenta el más grande título político que se conoce. Él está identificado en el Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 16, como Rey de Reyes y Señor de Señores. El título Rey es un título político. Por eso es que nuestro Dios también participa en la política, pero quiere que lo hagamos nosotros imitándolo a Él de la manera adecuada. El cristiano, repito entonces, no puede marginarse de manera absoluta de la política satanizándola por completo. Porque cuando nos marginamos de la política, contrario a lo que podríamos pensar, eso no nos pone a salvo de su presuntamente maligna influencia, sino que más bien ese marginamiento termina sirviendo a los propósitos del diablo, al configurar en nuestra vida un nuevo pecado de omisión, como lo dije antes, que le deja el camino libre a Satanás para que haga de las suyas en este campo de la cultura humana, sin que nosotros nos podamos quejar después por no haber participado de manera responsable en ella. Es cierto que la política puede ser una fortaleza del enemigo, y de hecho lo es, pero no es de ningún modo una fortaleza inexpugnable. Es una fortaleza que los cristianos podemos infiltrar con oración y acción, y podemos conquistar eventualmente mediante una estrategia que comience por combatir esa apatía, esa indiferencia hacia la política, al incluirla en nuestras oraciones intercesoras de manera regular. La Biblia dice que debemos orar por los reyes, por los que están en eminencia, y así
termina generándose en nosotros un interés en la política que se traduce gradualmente en mantenernos informados acerca de ese tema de la cultura humana y en llevarnos a reflexionar de manera bíblica y crítica alrededor de los asuntos políticos, para que cuando llegue el momento, por ejemplo en elecciones, actuemos con un criterio político ilustrado, porque tenemos que hacerlo en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de nuestras circunstancias. El apóstol Pablo, yo lo parafraseé hace un momento, pero aquí lo tengo ahora ya ubicado, es el que nos hizo la siguiente solemne recomendación, que ahora sí voy a citar en toda su extensión. Dice el apóstol: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos es cierto, pero especialmente, escuchen bien, por los gobernantes. Esta es la palabra que se traduce en la Nueva Versión Internacional de la palabra griega que traduce rey, porque los gobernantes de hoy son los reyes de la antigüedad. Y sigue diciendo, y por todas las autoridades. ¿Para qué? Fíjense que hay un beneficio práctico en esto para nosotros. No es solamente un acto de obediencia, es que hay una consecuencia práctica para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Si a nuestras autoridades les va bien, a todo el pueblo, a toda la nación le va bien, incluyendo a los cristianos. Así que debemos hacerlo por todas las razones que la Biblia identifica aquí en la pluma del apóstol Pablo. Pero adicionalmente, la Iglesia de Cristo no debe asumir posturas políticas restrictivas y excluyentes. La Iglesia como tal, como institución, no debe hacerlo. El creyente puede hacerlo, pero la Iglesia como institución no puede asumir posturas políticas restrictivas y excluyentes, afiliándose con ideologías de ningún corte en particular. ¿Por qué? Porque si revisamos los evangelios, Cristo ni avaló ni descalificó ningún sistema político o económico como tal. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Él lo que hizo fue más bien fomentar la promoción y el establecimiento de la justicia social en todos los sistemas políticos, del color que sean, sobre la base del amor, del respeto, de la libertad y de la consecuente responsabilidad que nos concierne a todos los seres humanos y a los creyentes, por supuesto, en particular. La tiranía, por ejemplo, o el despotismo, como quiera que se presenten, son condenables, sin importar el color ideológico, el color político o el color religioso con el que se revistan. La tiranía y el despotismo deben ser combatidos por parte de los cristianos. Y esas actitudes se muestran sobre todo en el campo de la política. Es contra este trasfondo que debemos reconocer las bondades, por ejemplo, de la democracia que vamos a aplicar, aunque sea muy imperfecta la democracia como tal, y aunque haya democracias más imperfectas que otras, no podemos dejar de reconocer las bondades de la democracia como una de las formas de gobierno secular más benéficas y más desarrolladas. No por eso perfecta, pero sí tal vez comparativamente hablando de las mejores que se han podido implementar en la historia humana. Recuerdo muy bien una frase de mucha profundidad que dijo el teólogo Reinhold Niebuhr en relación con la democracia. Él lo expresó muy bien con esta frase. Él dijo: la capacidad del ser humano para la justicia, que de hecho la tenemos, hace posible la democracia. Pero a renglón seguido añadió: pero la inclinación del ser humano para la justicia hace necesaria la democracia. Posible por una parte y necesaria por otro lado. Es nuestra capacidad para ser justos lo que hace posible que tengamos democracia, pero es nuestra inclinación hacia la injusticia lo que la termina siendo necesaria. O todavía mejor, si les parece, como lo dijo con humor un defensor de la democracia. Él dijo: la democracia es el peor sistema de gobierno que existe. Pero añadió enseguida: con excepción de los demás. Por eso nos preocupa que en el marco de las actuales democracias se haya vuelto popular la creencia en que la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso creo que es un abuso de la democracia. La voz del pueblo puede coincidir a veces con la voz de Dios, pero no siempre. La voz del pueblo es la voz de Dios.
Entonces, creo que con estas reflexiones sobre la política podemos estar preparados para los temas que nos vamos a seguir abordando en el día de mañana. Mañana estaremos hablando sobre las ideologías de izquierda y de derecha, y el jueves estaremos hablando sobre la corrupción. Así que espero que haya sido un buen abrebocas para nuestros oyentes, espero que no se hayan aburrido con mi única presencia aquí y que me toleren mañana también y el jueves, porque probablemente, o probablemente no estará mi esposa porque estamos grabando los 3 programas de un solo envión, así que esa es la razón por la cual estaré esta semana yo solo con ustedes. Dios los bendiga, nos vemos mañana a las 8 de la noche una vez más. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.